Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis, hermanitos de este canal? Hermanitos, hermanitas, primos, hermanos, bienvenidos todos a este canal, vuestro canal Rafael Taro Sevilla. Vamos a tener un vídeo súper especial, como siempre aquí en este canal, como siempre aquí en tu casa. Recuérdalo, esta es tu casa. Le vamos a poder preguntar a los seres de la luz sobre tus vidas pasadas. De forma general, de forma generalizada, para una consulta personal ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. Pero bueno, lo vamos a hacer de una forma diferente. A ver, vamos a barajar, vamos a cortar una carta y una segunda carta. Dejamos el oráculo de las vidas pasadas por aquí y ahora al ladito ponemos una baraja de tarot y aquí al ladito otra baraja de tarot. Así que esta sería la primera opción y esa sería la segunda opción. Te dejo unos segundos para que puedas conectar a ver qué información te pueden traer en los ángeles de una vida anterior tuya. Te dejo unos segundos. Bueno, vamos con la primera opción, que sería esta. Dejamos esto por aquí. Misterio, ¿verdad? Qué misterio, qué misterio. Vamos a poder descubrir, a ver, Asia. Bueno, pues eres una persona que estuviste viviendo en Asia. A ver qué es lo que nos pueden decir un poquito más por aquí, un poquito más por aquí, un poquito más por aquí. De forma generalizada, habrá mucha gente, lo sabía, porque a mí me gusta todo lo que tenga que ver con la cultura china, con la cultura asiática. En principio, ahora lo vamos a ver, que ya he barajado este mazo de tarot. Islas, a mí me vienen islas. Esto puede ser de las islas del mar de Japón, Java, Indonesia, cerca de Australia, en fin, hay muchas islas, pero me hablan islas, islas. Bueno, pues islas. Estuviste en una vida anterior, por lo menos una, viviendo en Asia, en islas, en una isla, comerciante. Bueno, pues ya me están diciendo, comerciante, repito, ya he barajado comerciante. Lo digo siempre, barajo, como habéis visto, esto no está preparado, yo digo comerciante, y entonces ahora pongo aquí el rey de oros o el as de oros, no. Como estaba diciendo, esto nunca está preparado, solamente que se conecta, se canaliza la energía y evidentemente el tarot y los oráculos actúan en consecuencia. Estamos todos conectados. Lo digo en las sesiones de tarot en directo, lunes, miércoles y viernes, 6 de la tarde, 7 de la tarde, hora de España. Bueno, pues sin sacar ninguna carta te había dicho que había sido en esa vida anterior comerciante. Lo estamos viendo aquí. Viviste en Asia, en una isla o entre islas, como están diciendo, entre islas, sobre todo si fuiste comerciante. Muy buen comerciante, hijo mío o hija mía de mi corazón, con una grandísima vida. La verdad que a nivel comercial te fue bastante bien, como se está indicando la carta del oráculo de las vidas pasadas junto al rey de oros. En principio fuiste un hombre, da igual si eres una mujer, todos en vidas diferentes, hemos sido hombres, mujeres, caballos, cabras, hemos sido de todo, hemos sido de todo. Bueno, pues está diciendo el rey de oros, perdón, el rey de oros, que fuiste un hombre. Te fue bastante bien. Fuiste un hombre muy aventurero, precisamente por el hecho de poder vivir en una isla, tuviste muy desarrollado el deseo de poder vivir fuera. ¿Qué hay más allá de esta isla? ¿De acuerdo? Enfrente hay otra isla, con otro pueblo, con otra cultura, con otras costumbres. Venga, me voy a ir allí, comercio entre estas dos islas, me quedo a vivir un poquito aquí, pero ¿y allí? ¿Qué es lo que hay allí? Porque todos son islas y hay tierra, hay mucha tierra sin que haya tanta agua. Bueno, parece que ese fue tu mayor sueño. Creo que lo conseguiste, ¿eh? Porque estamos viendo aquí tanto el as de copas, un sueño que se hace realidad, como la rueda de la fortuna, que fuiste una persona que viajaste mucho por el continente asiático. No solamente lograste llegar a un sitio donde no había tanta agua, tanto mar. Sí que es verdad que cerca de la costa, siendo alguien criado, nacido y criado en el mar, pues no te quisiste alejar mucho de la costa, pero sí que querías tierra firme, sin estar rodeado de tanta agua. Parece que lo conseguiste en un sitio muy parecido a la imagen que estamos viendo aquí.
un sitio con grandes bosques. Eso es otra cosa. Hay islas, sí, que tienen grandes bosques, pero es algo limitado. Te sales de la isla y te caes al agua. Bueno, pues tenías la necesidad de viajar y ahora voy a llegar a tierra firme, voy a viajar y voy a profundizar y voy a profundizar. Sí que es verdad que en muchas partes de Asia, evidentemente, hace mucho frío. Es verdad que en muchas partes de Asia hace mucho frío. Creo que te encaminaste hacia ahí. Como fuiste una persona muy afortunada a nivel material, a nivel económico, que creo que ya lo había dicho, fuiste una persona con bastante triunfadora a nivel profesional, bueno, pues estuviste comerciando y explorando el mundo. Una especie de Marco Polo, una especie de Marco Polo, porque finalmente lograste llegar a otro de tus objetivos. No ir hasta el fin del mundo, pero sí ir a sitios diferentes donde sobre todo conocieras incluso personas y climas. Por eso yo hablaba del frío y de la nieve, porque naciste y te criaste en una isla con un con un clima tropical, más o menos, ¿eh? Bastante calor, bastante humedad. Querías tierra firme y querías conocer la nieve y el frío, qué se siente y cómo uno vive allí y cómo la gente vive allí. Bueno, fuiste una persona, como nos indica la rueda de la fortuna, con muchísimas bendiciones a nivel económico. Pudiste hacer realidad muchísimos sueños que a lo mejor en esta vida no has conseguido hacer tantos, y a nivel amoroso, la verdad, no te fue mal tampoco, ¿eh? Te fue bastante bien, bastante bien, bastante bien. Bueno, pues bastante interesante esta primera lectura. Vamos ahora con la segunda lectura, a ver qué es lo que nos indican por aquí. Vente por aquí. Vamos a ver. Bueno, pues ya está. Vidas anteriores, ángeles, ángeles. ¿Qué es lo que nos quieren decir de esta vida anterior? Que tú fuiste un ángel o estuviste rodeada o rodeado de ángeles, conectaste, fuiste un profeta, fuiste una persona iluminada. Bueno, pues no empezamos bien, ¿eh? No empezamos bien. No empezamos bien. Sí que, como nos indica el oráculo de las vidas pasadas, fuiste una persona, evidentemente, muy espiritual, muchísimo, con una gran conexión con los ángeles. Parece, como nos habla este rey de bastos, este caballero, este señor, que la gente parece que se quería aprovechar de ti, ¿eh? Parece que la gente se quería aprovechar de ti en el sentido de: tengo un familiar enfermo, me lo tienes que curar sí o sí. Repito, en esa vida anterior tenías una conexión, eras una persona iluminada. Eras una persona iluminada. Vuelvo a acercar la carta por si os resulta familiar, por si volvéis a conectar con esa vida anterior. Entonces estamos viendo aquí personas que prácticamente te querían obligar, te querían controlar como si fueras un objeto, un muñeco. Sáname a esta mujer o sáname a ese hombre y ahora haz esto y haz este milagro y haz lo otro. Estamos viendo aquí que salió bastante mal, ¿eh? Estamos viendo aquí que ese tipo de vida, por supuesto, tú no lo querías, como nos indica el 4 de espadas, pero que salió bastante mal. ¿Por qué salió bastante mal? Aquí hay un hombre que te hizo mucho, o hombre, te hizo bastante oposición. Un hombre que parece que te juzgó. Como no te podía controlar y como no podía utilizarte como si tú fueras un muñequito, lo que hizo, como nos indica este rey de bastos enfadado, fue cargar contra ti. Fue cargar contra ti. Repito, parece que algo salió bastante mal. No me extrañaría absolutamente nada como nos habla esta carta negativa del 4 de espadas, que te pudieran declarar pues brujo, pues alguien que utiliza energía negra, magia negra, que hace el mal. Parece, ¿eh? Parece. Vale, bueno, pues estamos viendo ahí que ese rey de bastos es curioso porque he dicho que cargó contra ti. Todo lo que he dicho lo he canalizado. Sí, pero ¿qué es lo que pasó luego con un sitio donde la tierra es áspera? La tierra es áspera, sí, la tierra
no es demasiado fértil, o ese sitio en concreto donde estaba este hombre tan poderoso, no era... Ah, la tierra áspera, poco fértil. Ah, vale, 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 vale. Bueno, pues parece que aparte de que hubiese un hombre con un carácter muy fuerte que quisiera controlarte, quisiera dominarte, como ya te he dicho, intentara que sanaras a gente importante, pero eso no salió bien porque tú no eres, no fuiste ningún muñeco, no te dejaste dominar. También a través del rey de bastos estamos viendo caracteres del que fue tu padre. ¿Eh? La persona que fue tu padre en esa vida anterior lo que quería es que tú continuaras con la vida que él llevó. Por eso el 4 de espadas nos habla de una ruptura total, de la finalización de una etapa, de un ciclo de vida. Hombre, ángeles, algo parecido le ocurrió a Buda, ¿no? Que su padre era rey y él renunció a todo eso para poder tener una vida, para poder alcanzar el nirvana, la iluminación. Pero es que es curioso porque aquí nos están hablando de un misterio, porque es que aquí... Vale, 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 vale. Uf, cuánta información. Bueno, pues como ya te vengo diciendo, hubo problemas con un hombre bastante poderoso. Luego estamos viendo aquí a tu padre que intentó que tú continuaras con una especie de tradición familiar, pero ese ni era el camino para ti, ni realmente pudo alcanzarse el éxito ahí. Te pongo un ejemplo, es que aquí nos hablan de mucho dinero. Ah, vale, que fuiste una persona guiada por los ángeles. Vale, vale, vale. Que fuiste una persona guiada por los ángeles, donde pudiste equilibrar tu vida, pudiste conseguir grandes beneficios, no solamente espirituales, sino también materiales. Pudiste esquivar grandes infortunios, porque intentaron cargar contra ti, como ya te he dicho anteriormente. Vale, vale, vale. Bueno, pues alguien muy parecido a lo que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, ¿no? Sobre los profetas que eran perseguidos, la gente iluminada. Bueno, mucha gente, como nos indican los ángeles, con dones, con una clara evidencia impresionante, con una mediunidad fuera de lo normal, con una capacidad para poder leer el tarot, por ejemplo, fuera de lo normal. Bueno, siempre han sido personas perseguidas, siempre han intentado aprovecharse de esas personas y siempre han intentado cargar contra esas personas. Unos para aprovecharse y otros porque veían una ofensa, ¿no? Esta persona no puede tener más poder que yo, que soy, ya me entendéis todos, ¿no? Que me dedico a predicar, por ejemplo. Bueno, pues parece que cargaron contra ti, hay aquí un desplazamiento, hay aquí un alejamiento de los problemas y de la zona poco fértil, o sea, del sitio donde no iba a florecer nada para ti, y sí que hubo un traslado a otro lugar, bastante próspero, como nos indica el 9 de oros, que es una carta solar, sitio, no veo un sitio frío, no veo que te fueras a vivir a Polonia, no veo que te fueras a vivir a Noruega, no veo que te fueras a vivir a zonas muy frías, todo lo contrario, zonas calurosas, prósperas, tierra próspera, abundancia, comercio. Sí, es curioso, es curioso. Vale, 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 vale. Lo que no conseguía ver, lo acabo de ver ahora, pero ¿qué es lo que le pasa con el padre? La información que he dado anteriormente. Vale, una vez que tu padre ya, pues el hombre, tu padre en aquella vida, muy marcado para ti, a lo mejor le puedes dar sentido a por qué en esta vida, tienes esa particularidad de esa unión con tu papá de una manera o de otra. ¿Por qué tienes esa unión? Viene de esta vida anterior. Parece que una vez que tu papá falleció, pudiste vivir tu vida de la mejor manera posible, creo que en un lugar diferente, como he dicho anteriormente, te trasladaste a otro lugar y alcanzaste una prosperidad muy alta. Mientras tu papá estuvo vivo, no pudiste desarrollar ni tu creatividad, ni pudiste alcanzar el éxito. Pero los ángeles estaban para ti, los ángeles te hablaban, no te preocupes, alcanzarás la felicidad, la prosperidad está para ti, grandes cosas vendrán a tu vida. Bueno, yo supongo que esta segunda lectura te servirá de guía para poder entender algunas de las cosas que te están pasando en esta vida. Bueno, pues hasta aquí este vídeo interactivo generalizado. Espero que te haya gustado. A mí me ha gustado mucho. Déjame tu like, déjame tu comentario y suscríbete
a este canal, a tu canal, Rafael Taro Sevilla. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.